¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por seguirnos aquí en el Reporte Coronel. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube y a seguirnos en Facebook. Hoy tenemos una conversación muy importante y muy ilustrativa. Nuestro invitado es nada menos que el doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en un momento en que está en trámite la reforma tributaria, el tema sin duda más importante para millones de colombianos. Doctor Reyes, ¿cómo está? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Un saludo muy cordial a usted y a los televidentes. Doctor Reyes, inicialmente se había hablado de una reforma tributaria que quería recaudar 50 billones de pesos, después se bajó a 25, ahora según los cálculos va a llegar a 18 solamente. ¿Cuál es la realidad de esos números a usted que le va a tocar recibirlos y usted es como el gran cobrador de la reforma tributaria? Sí, claro. Bueno, primero creo que es importante resaltar que esos 50 billones de pesos son una meta que se mantiene hacia el final de estos 4 años de gobierno y no es que partiditos en cuatro para que sumen 50 en los 4 años, sino aumentar el recaudo de manera periódica para llegar hasta los 50 billones adicionales al año hacia el final del gobierno. Y la mayor parte de esto siempre se planteó como resultados de mejorías en la lucha contra la evasión. De manera que cuando se dijo que era una reforma de 25 billones de pesos en cuanto a los cambios estatutarios que se hacen al estatuto tributario, no se había dejado de lado ni mucho menos esa parte muy importante de la meta y que además nos corresponde desde la entidad de aumentar de manera sustancial el recaudo a través de la lucha contra la evasión. Entonces, esos 25 billones por cambios estatutarios, sí en el debate han bajado, estimamos alrededor de 20 billones, pero el compromiso más importante para el cual se han creado herramientas nuevas en esta reforma es la lucha contra la evasión y esperamos que alcancemos a recuperar una parte importante de esos entre 40 y 80 billones de pesos al año que se pierden en evasión. O sea, van a ser 20 para el año 2023, pero para el 2026 usted espera que sean 50. Esa es la apuesta, que es bastante ambiciosa. Dicen que pues, es un lugar común, pero por eso, tal vez precisamente por eso es muy cierto, y es que la definición de locura es esperar los mismos resultados haciendo las mismas cosas de siempre. Y por eso una parte muy importante de esta reforma era darle a la DIAN herramientas nuevas con las que no contaba antes. Entonces estamos hablando de reestructuraciones importantes en la carrera administrativa de la DIAN, estamos hablando de un aumento en la planta de la DIAN, y muy importante, del fortalecimiento de lo que se conoce como los tipos penales, es decir, de los delitos en los cuales puede incurrir una persona al evadir impuestos, que esperamos que le infundan a quien hoy en día es evasor ese sentir de que realmente tiene que pagar, porque si no las consecuencias van a ser mucho más indeseables que lo que son hoy en día. Doctor Reyes, ¿esta va a ser la única reforma tributaria del gobierno Petro? Yo no tengo bola de cristal para decir eso, pero creo que hay cosas que quedan por hacer y como lo ha manifestado el ministro, por ejemplo, en esta reforma tributaria no se están tocando los impuestos territoriales, es decir, de municipios y departamentos. Nos hemos enfocado exclusivamente en impuestos nacionales y hay cambios importantes que hacer, por ejemplo, al ICA, que es el impuesto de industria y comercio, que recaudan los municipios, y que si hay algo en lo que están de acuerdo los economistas de centro, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de todas partes, es que es un impuesto que toca reformar, es un impuesto eh, que puede volverse mucho más eficiente en un sentido económico sin sacrificar recaudo y que toca modificar, al igual que otros impuestos territoriales. Entonces, y creo que hay una serie de medidas de simplificación del sistema tributario que que no tocan el recaudo, ni lo aumentan ni lo bajan, pero que son maneras de acercar, de facilitarle la vida al contribuyente. Hemos incluido bastantes de estas en esta reforma tributaria, pero es posible que haya otras que valga la pena. Obviamente esto son decisiones que dependen
de muchas personas, pero creo que es importante que estemos abiertos a este tipo de ajustes al estatuto tributario que le hagan más fácil la vida al contribuyente. Si le parece, doctor Reyes, vamos a atender una pregunta de las personas que están siguiendo esta conversación. Seguimos conversando, alternándolo con las preguntas de quienes generosamente nos ven. Sebastián, Claro. por favor. Don Daniel, con los buenos días para usted. Jonathan, ¿cómo está? Muchas gracias, don Daniel. Con los buenos días para usted y para don Luis Carlos. Empezamos entonces con preguntas a través de nuestro chat. Dice Carlos Inestrosa: ¿en qué se invierten todos los impuestos que pagamos los colombianos? La DIAN es el socio mayoritario de todos los empresarios y no se ve el progreso. La salud de mal en peor. Las carreteras ni hablar. De seguridad ni le cuento. Así que no entiendo en qué se gastan tantos millones de pesos que se recolectan. Bueno, creo que ahí la respuesta está un poco implícita en la pregunta. Es cierto que el Estado colombiano podría ser, deseamos que sea mucho más que lo que es, pero precisamente todo lo que vemos en términos de servicios públicos en el país, servicios públicos entendido un sistema amplio, viene precisamente de ese recaudo que hace la DIAN junto con las administraciones territoriales, pero principalmente la DIAN, que son recursos que le transfiere al Tesoro Nacional para que se ejecuten desde el Ministerio de Hacienda en un proceso, otra vez, Daniel, democrático, en el cual conjuntamente con el Congreso se decide la destinación de estos recursos, pero si hoy en día, a diferencia de lo que pasa incluso en países como Estados Unidos, si hoy en día un colombiano nunca se encuentra en la situación de tener que vender su casa para pagar un tratamiento contra el cáncer, es por esos impuestos que pagamos los colombianos y que van a financiar el sistema de salud, que tiene campo para muchas mejoras, pero es eso. La infraestructura que hay en el país podría ser mejor, pero lo que hay es financiado del bolsillo de los colombianos. Es que aquí no estamos en Arabia Saudita que uno diga, no, pues es que la mayor parte viene del petróleo, de quién sabe qué otras fuentes. Todo lo que vemos en términos de lo que provee el Estado, la justicia, la salud, la educación, viene del bolsillo de los colombianos a través de lo que recaudamos aquí en la entidad. Y una cosa que también es cierta es que si puede parecerle a uno mucho cuando se mete la mano al bolsillo, pero lo cierto es que si vemos como porcentaje del Producto Interno Bruto del país, lo que se recauda en impuestos en Colombia, sumando no solo lo que recauda la DIAN, sino todas las entidades territoriales, es un 19% del PIB frente a casi el 27% promedio en América Latina y 31% en los países de la OCDE. Entonces, pues estamos recaudando un porcentaje más pequeño de un ingreso, un Producto Interno Bruto más bajo que el de los países de la OCDE. Digamos, es pedir bastante, esperar el nivel de presencia del Estado que hay en esos países desarrollados, tributando un porcentaje más bajito de un ingreso más pequeño, y sin embargo se hacen bastantes cosas, pero o sea, completamente en esa línea. Pensamos que el Estado colombiano puede hacer más, y una parte importante es que quienes tienen esa mayor capacidad contributiva, precisamente una reforma tributaria progresiva, sean los que aporten para el financiamiento adicional de todos estos bienes y servicios públicos provistos por el Estado para la garantía de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Doctor Reyes, a mí me llama la atención el porcentaje que usted cita. Usted dice que en Colombia se está aportando el 19% del Producto Interno Bruto, pero muchos empresarios dicen que la cantidad de impuestos que pesan sobre ellos hace que prácticamente el 70% de sus ingresos se vaya en tributación. Y esos empresarios especialmente se quejan ahora de que va a haber impuesto sobre los dividendos, que antes los pagaban las compañías y ahora lo va a pagar la compañía y después el accionista va a pagar. No hay una doble tributación en eso, no hay una forma, digamos, de desestimular la inversión cuando uno cobra tantos impuestos sobre utilidades de las compañías.
Esa cifra del 70 y pico por ciento hizo carrera. Creo que lo más importante de esa cifra es que está mal. Pues su origen viene de un reporte que se llamaba Doing Business, y digo se llamaba porque fue descontinuado por el Banco Mundial a causa de numerosas deficiencias técnicas. Por múltiples causas se canceló ese reporte, pero le hago dos críticas que siempre hemos hecho desde, pues lo hacíamos del Observatorio Fiscal de la Javeriana, son cosas que muchos han observado, es que cuando se dice que es que las empresas pagan muchos impuestos, por ejemplo, meten en esa bolsa impuestos que en realidad no son utilidades de las empresas que se estén grabando, sino plata que nunca habría sido utilidad de las empresas. Dos ejemplos. Uno, los aportes a seguridad social que hacen las empresas, que lo que nos muestra toda la evidencia económica, econométrica, es que si uno los baja, no son utilidades adicionales para la empresa, sino salarios más altos para los empleados. Entonces, en realidad, todos estos aportes a seguridad social, todas las cosas que son... Los parafiscales. Sí, los parafiscales, aportes a seguridad social de distintos tipos, son impuestos que se le transfieren al empleado a manera de salarios más bajos, pero a la hora de sumarle a los impuestos que dicen que pagan las empresas, sí los tratan de contar como utilidades que están dejando de percibir, y eso es incorrecto. Y otro es el impuesto de industria y comercio, el ICA, que es un impuesto a las ventas, es un impuesto directamente proporcional al monto que venden las empresas, y de la misma manera que el IVA. O sea, fíjese que pues por lo menos no tratan de meter el IVA como un impuesto que pagan las empresas. No obstante, es un impuesto que tiene básicamente la misma mecánica, excepto que no es descontable como lo es el IVA, pero es un impuesto que se les pasa a los consumidores a manera de precios más altos. Entonces, si empezamos a quitar todo eso, realmente nos quedamos con una cifra más parecida al 35% nominal del impuesto de renta, pero esa cifra del 35% les termina aplicando principalmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen esos beneficios tributarios que hemos buscado eliminar en esta reforma. Porque para las empresas más grandes del país, cuando uno calcula tasas efectivas de tributación, se encuentra algo más cercano al 20%. Entonces, creo que uno entiende mucho más la preocupación del pequeño y mediano empresario cuando dice es que esta tarifa del 35% es muy alta, y precisamente por eso en la reforma hemos tratado de proveer algunos medios de alivio, como por ejemplo en el régimen simple, bajar las tarifas a las cuales tributan estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí, creo que distintos sectores de opinión, no, de pronto no los más numerosos del país, pero sí los que tienen más eco, han difundido mucho esta idea de que en Colombia se pagan muchos impuestos, pero lo cierto es que cuando sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, en Colombia se pagan menos impuestos que en el resto de los países de la OCDE, y específicamente impuestos al capital, o sea, empresas, dividendos. Usted suma todo eso y estamos por debajo del promedio de la OCDE, y con esta reforma tributaria, incluso en su versión original, que se ha mitigado bastante, buscaba subir ese recaudo a un nivel de impuestos al capital que es inferior al de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de paraísos socialistas, ni mucho menos, sino queríamos aproximarnos a un nivel como el de Estados Unidos, y pese a eso se hicieron unas concesiones grandes. Entonces pensamos que con lo que estamos quedando es una reforma tributaria progresiva que se ha preocupado muchísimo por escuchar toda la retroalimentación de la industria privada con respecto a su impacto en los incentivos para la inversión, y estamos seguros de que no va a tener un impacto detrimental sobre las empresas del país. Muchos colegas suyos, economistas, puede ser que de otra escuela, pero también economistas, sostienen que una reforma tributaria que apriete de tal manera eso y que desaparezca exenciones y ventajas para invertir en Colombia puede desaparecer la inversión extranjera, y que eso va a traer
consecuencias en el empleo y digamos, en la posibilidad de que Colombia sea competitiva para captar esos capitales. ¿Usted qué le responde? Bueno, es un punto de vista entendible que tiene una historia académica e intelectual respetable. Desafortunadamente también es un punto de vista un poco desactualizado. O sea, si nos vamos por allá a la prehistoria, a la prehistoria académica, que la prehistoria académica nunca es mucho más de los últimos 30 años, eh, hizo carrera una idea sustentada en algunos modelos teóricos que sugería que la tarifa óptima de tributación del capital es cero, y que subirla mucho más allá de cero tenía una cantidad de efectos negativos sobre la inversión y sobre el crecimiento económico. Pero ese es un punto de vista que se ha revisado muchísimo y no estoy hablando precisamente de análisis heterodoxos, sino de análisis netamente neoclásicos y académicos que sugiere que esto no es tan así y que de hecho esta filosofía, pues digamos, estos puntos de vista académicos que guiaron un montón de políticas también en los años 80 y 90, tanto de Reagan en Estados Unidos, de Thatcher en el Reino Unido y pues de lo que se llama el consenso de Washington en América Latina, que ese tratamiento supremamente preferencial de los ingresos de capital no ha generado esa inversión adicional pues en niveles descomunales y sí ha mermado bastante los ingresos de los estados. Y frente a eso, pues hoy en día estamos todavía en un enfoque en el cual los países, o sea, se piensa que lo idóneo es poner a los países del mundo a competir entre sí para ver cuál le ofrece tarifas más bajas de tributación a la empresa privada. Y ya también el consenso, y hablo por ejemplo de los... de hacia dónde están yendo los países de la OCDE, es decir, mire, tenemos que, más bien este es un problema de acción colectiva, como parecido al cambio de acción colectiva del cambio climático. A nivel individual, a cualquier país le resulta ventajoso decir, sabe que yo contamino y que los demás se ocupen de tratar de resolver el problema del cambio climático, porque pues igual no es que yo aporte mucho a la solución, pero sucede que cuando todo el mundo piensa así, el cambio climático se vuelve cada vez más irreversible. Pasa lo mismo con los impuestos al capital. Hemos venido compitiendo entre estados a ver quién baja más y hemos terminado perdiendo una cantidad de recaudo y lo que se está buscando no solo entre los países de la OCDE, sino de la comunidad internacional en grupos más amplios, es esperen un momento, cooperemos para que no estemos peleando por quién atrae, bajando cada vez más el recaudo a este tipo de inversión, sino mantengamos un nivel de recaudo razonable que permita la inversión. Todo el mundo quiere fomentar la inversión, todo el mundo entiende que de ahí viene el empleo bien pago, que de ahí viene la innovación, pero eso no quiere decir que entonces para mantener todo eso la tarifa de impuestos sea cero. Sí, y creo que Colombia se está moviendo en la dirección correcta al reconocer estas realidades y decir, alineémonos con los países de la OCDE, tanto en estas estrategias de colaboración como en las tarifas de imposición al capital, que es con lo que estamos buscando alinearnos también. Sí. Vamos a atender otra pregunta de las personas que nos acompañan hoy y seguimos conversando con el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes. Así es, don Daniel, tenemos más preguntas a través del chat de YouTube. Dice Sebastián Sandoval, en Facebook y todas las redes sociales se promueven a manos llenas cientos de miles de tenis, perfumes y ropa AAA. Esto quiere decir que es contrabando a manos llenas. ¿Dónde está la DIAN que debería vigilar que esto no ocurra? Bueno, pues sobra decir que la lucha contra el contrabando es una de las prioridades de la DIAN y para eso estamos buscando fortalecer la manera en la que operamos de varias maneras. Desafortunadamente sí hay un atraso que no es aceptable y contra el cual estamos
pues buscando estrategias, pero le pongo un ejemplo. Para todos estos temas de contrabando, pues uno se imaginaría que es muy importante el sistema informático que controla el ingreso y la salida de mercancías en el país, ¿cierto? Sucede que hasta el día de hoy, pues al inicio de mi gestión, el sistema de gestión aduanera que controla todo esto, en la mayor parte del proceso se maneja en papel. Los archivos que se tienen del ingreso de mercancías en el país están literalmente en el papel. Uno va y habla con los funcionarios y están ahí en sus computadores diligenciando planillas de Excel que luego imprimen, y esto no es broma, las arruman y tenemos bodegas llenas de expedientes en papel. Entonces ahí es bien importante sistematizar todo esto y con ese fin, construyendo sobre cosas que vienen de gobiernos pasados, ya se está implementando, ya se está construyendo un nuevo sistema informático para el manejo de las aduanas, que obviamente ahí es donde toca enfocarse para temas de contrabando. Esto no se logra de un día para el otro. Uno no puede poner en operación una tercera parte del sistema, sino que tiene que estar completado el sistema. Y una parte importante de mi gestión va a ser conducir pues, estos contratos de sistematización de la operación aduanera de la entidad a feliz término. Y eso pues no es cualquier cosa, ¿no? Esto no es que uno compre el Microsoft Office de las aduanas y lo instale y empiece a correr de un día para otro, sino que tiene que estar muy acoplado a las necesidades del país y entender, y entonces ahí voy a otra cosa, que es que entender bien estas necesidades del país en términos de lucha contra el contrabando también pasa por un análisis riguroso de dónde está ocurriendo el contrabando, dónde es prioritario enfocarse, y sucede que ahí los estudios económicos que se llevan a cabo en la entidad, hasta pues también lo que encuentro a mi llegada a la entidad es que básicamente no existen, no se actualizan los poquitos que hay de una manera periódica, no están fundamentados en las mejores prácticas académicas, y desde luego las estrategias de analítica que implementemos para la lucha contra el contrabando, que dependen tanto de un sistema de gestión aduanera ágil y de unos estudios económicos que nos den la visión panorámica de por dónde empezar, van a tener un alcance muy limitado. Entonces, el fortalecimiento del análisis económico y de las soluciones tecnológicas para poner en práctica los resultados de este análisis son la clave para empezar a solucionar esto que de acuerdo es un problema muy grande con las economías ilegales en el país. Doctor Reyes, hay otro punto de controversia en la reforma tributaria, que es el impuesto sobre el patrimonio. Muchas personas piensan que es necesario gravar las rentas, pero que gravar el patrimonio es como cobrar dos veces porque son producto de renta, y ahora pues digamos la reforma tributaria, si estoy bien, dice que los patrimonios de 3.000 millones o más pagarán el 0.5%, los de 5.000 millones o más el 1%, y los de más de 10.000 millones el 1.5%. ¿Usted cree que realmente esa es una medida progresiva o que puede terminar castigando a personas que han logrado hacer un capital pagando cumplidamente sus impuestos por renta y todo, y ahorrando? Bueno, desde luego es una medida progresiva. Creo que una de las cosas que uno ve en Colombia es que si la distribución del ingreso es altamente desigual, en Colombia como en realidad en todas partes, la distribución del patrimonio es muchísimo más desigual. O sea, primero, la inmensa mayoría de los colombianos tienen patrimonios netos, o sea, activos menos deudas, muy cercanos a cero pesos. Así que crear un impuesto, pues, recrear un impuesto al patrimonio a partir de más o menos 3.000 millones de pesos, le pega a un grupo bien pequeñito de la población, mucho menos del 1%, y en ese sentido es progresivo.
las discusiones a nivel internacional sobre el impuesto al patrimonio creo que en general llegan a un consenso de que esta es una herramienta no solo válida, sino importante a la hora de reducir la desigualdad. Y, y fíjese que, curiosamente, esta es una discusión que no solo tenemos en Colombia, no nos la inventamos acá. En Estados Unidos es un tema que ha surgido en las últimas campañas presidenciales. Y una de las justificaciones académicas que se dan con base en estudios rigurosos que se han llevado a cabo en Colombia es, en Estados Unidos dicen, es que mire el ejemplo de Colombia, es un país con instituciones que no son tan fuertes como las de Estados Unidos y sin embargo allá han tenido impuestos al patrimonio que recaudan una cantidad importante y la reflexión de los estadounidenses que participan en esto también muy característicamente es si los colombianos pueden, nosotros cómo no vamos a poder. Entonces creo que es un instrumento legítimo, es progresivo y realmente pronto uno a veces se rodea mucho de gente muy parecida a uno, pero si una persona tiene un patrimonio neto, o sea, puede que tenga un apartamento de 3.000 millones de pesos, pero si tiene deudas de 1.500 millones de pesos, su patrimonio neto no es de 3.000, sino de 1.500 millones. Entonces alguien con un patrimonio neto de 3.000 millones de pesos se encuentra en un grupo bastante privilegiado y más allá de la discusión de si es millonario o no, es un grupo que tiene una capacidad contributiva mayor a su nivel de contribución actual. Otro tema que también ocasiona controversia es el impuesto de ganancia ocasional, especialmente el de las herencias. Hoy, si una persona hereda, por decir alguna propiedad que vale 1.000 millones de pesos, el Estado se queda con 10 millones. Con la reforma tributaria, ese impuesto va a subir del 10 al 15%. Es decir, si hereda 1.000 millones de pesos, el Estado se va a quedar con 150 millones. ¿Usted qué le responde a la gente que está en esa situación y que piensa que es el resultado de un trabajo de sus padres, por ejemplo, de toda la vida, y que por qué el Estado tiene que arrebatarle esa tajada tan grande de la herencia que nunca trabajó el Estado, sino que es de sus papás? Sí, bueno, creo que en herencias la discusión es bastante parecida a la de patrimonio y la inmensa mayoría de los colombianos no van a recibir herencias Ninguna herencia. de hecho, la inmensa mayoría no van a recibir ninguna herencia, pero incluso la inmensa mayoría de quienes la reciben no reciben una herencia de un monto tal que alcance a estar grabado por el impuesto de ganancias ocasionales. Hay unas exenciones grandes, hay un tramo exento grande de herencias que además no se está tocando en esta reforma tributaria y un impuesto de 15%, o sea, el impuesto de 15% no sería sobre la totalidad de la herencia, sino sobre esa fracción, ese porcentaje de la herencia que estuviera por encima del tramo exento. Así que, pero claro, creo que con las herencias hay que tener un especial cuidado porque precisamente son el legado que muchas personas buscan dejarles a sus hijos y es por eso que en la discusión de ganancias ocasionales que inicialmente se habían planteado tarifas que podían llegar después de un tramo exento grande, incluso hasta el 39%, se bajó esto al 15%. Y creo que esto lo hablábamos en algún momento, Daniel, creo que esto hace parte de las razones por las cuales el trámite de la reforma tributaria por el Congreso, que usualmente se ve como un mal inevitable, en realidad es un paso indispensable en el proceso democrático para llegar a consensos entre 50 millones de colombianos que pues no todos votaron igual, ni por el Ejecutivo, ni por el Congreso, y creo que con esto llegamos a algo que tiene muy en cuenta esa preocupación que tienen personas con activos pues, sustanciales acerca de las herencias que les van a dejar a sus herederos. Pero hay una cosa, doctor Reyes, que es que en el Congreso teóricamente están representados los partidos, pero hay bancadas multipartidistas de los grupos de presión, de los grupos económicos. Quiero decir, las EPS tienen su bancada,
Los productores de bebidas azucaradas tienen su bancada, financian unos grupos de parlamentarios de diversas extracciones políticas, tienen su bancada a la hora que se van a discutir iniciativas que les interesan. Y así, la banca. Los que no tienen bancada son los ciudadanos corrientes, son los empleados que tienen una remuneración más o menos decente, a quienes nadie defiende en el Congreso. O sea, ellos sí no tienen lobby, no tienen nadie que esté pendiente de sus intereses. Bueno, es importante resaltar que los empleados, que los trabajadores del país, que la clase media, que los informales tienen un aliado muy poderoso en estas discusiones de la reforma tributaria, y ese aliado es el Ejecutivo, es el presidente Petro y pues todo su equipo de gobierno. Pero hay que entender que estamos en una democracia en la cual el Congreso no es, o sea, pasar las leyes por el Congreso no es opcional, y está bien que no sea opcional. Así como está bien tener los reparos que usted tiene acerca de los congresistas que tenemos hoy en día. Y así como estaría, por esas razones que usted menciona, como estaría muy bien, sería muy legítimo y muy justo que un votante concluyera, oiga, ¿sabe qué? A la próxima le tengo que poner mucho más cuidado primero a si estoy votando en las elecciones al Congreso y por quién estoy votando, porque si no nos vemos en una situación como esta, en la cual en efecto, pues lo que vemos en los análisis que se han hecho de la economía política de nuestro país es que hay regiones del país en los cuales la representación que viene del Congreso no está muy condicionada por la opinión pública de esas regiones, sino más por una serie de relaciones, es un término tan abusado, pero de relaciones clientelistas entre los políticos y sus votantes. O sea, ningún congresista en el Congreso sin votos, y esos votos en su inmensa mayoría los está dando un ciudadano de manera, o sea, de manera privada, pues, que nadie lo está llevando amarrado a votar de una manera u otra. El voto en la inmensa mayoría de los casos. Permítame discrepar, en muchas regiones del país, si bien no es que estén amarrados, sí hay muchas presiones de los terratenientes, de las personas que manejan grandes cantidades de empleo en la zona, de ricos, y el voto se hace menos libre cuando no hay presión de grupos armados y de mafias, que también sucede en varias regiones del país. Desde luego, pero yo creo que es algo con lo que todos estamos familiarizados, pero algo que vale la pena tener en cuenta es que muchas de estas relaciones, y hay evidencia económica muy interesante al respecto, evidencia quiero decir como de la economía comportamental, que se ha sentado a analizar estos votantes, y es que muchas veces las relaciones de reciprocidad entre el comprador de votos y el que vende el voto son relaciones bastante, o sea, que no tienen no siempre tienen, no quiero desconocer esas realidades que usted menciona, pero que no siempre tienen ese componente de la fuerza. Hay mucha gente que muy voluntariamente, en una relación de reciprocidad, casi de agradecimiento con el político que le da un tamal o unas tejas, o que le promete un puestico al patriarca de la familia, son relaciones también de reciprocidad, y es bien importante que, sin desconocer que hay personas que no van a tener otra opción, hay muchas que sí tienen la opción, y es porque no están, porque su relación con la política nacional a través del Congreso está mediada por estas relaciones clientelistas, y vale la pena que esas personas empiecen a exigir más de esos políticos. Esos políticos no es que no les estén dando cosas, pero no les están dando suficiente. Y creo que vamos a tener transformaciones cada vez más sustanciales, cada vez más poderosas, cada vez más en el interés y en pro de todas estas personas que hoy en día no tienen unas bancadas tan claras en el Congreso, en el momento en el cual el votante diga, ¿sabe qué? Yo puedo exigir más y lo voy a hacer. Vamos a atender otra llamada de las personas que participan en el foro y seguimos en esta interesante conversación con el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes.
Así es, don Daniel, tenemos más y más preguntas y ahora viene el señor Jacobo Pereira, quien nos dice, hace poco leí que debido a ciertos intereses privados, la DIAN se había convertido en una presunta aliada estratégica de dos firmas de abogados, unos los Urrutia y otros PricewaterhouseCoopers. De acuerdo a esto, a algunos sindicatos de la DIAN, estos bufetes se encuentran involucrados en un supuesto tráfico de influencias para nombrar asesores directivos y provisionales. ¿Usted qué nos puede decir? Debo decir que sobre esto habíamos hablado con el doctor Reyes y él había manifestado el desacuerdo porque esto apareció publicado en una columna de opinión de la revista Cambio firmada por Alejandro Villanueva y él había manifestado el desacuerdo, pero me parece muy buena oportunidad para que él lo pueda hacer frente a todos nosotros. Sí, creo que vale la pena destacar, como lo hablábamos con Daniel, que esta es una columna de opinión y que también en palabras de Daniel, uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no tiene derecho a sus propios hechos. Digamos, las cosas que se alegan en esa columna no están fundamentadas ni siquiera en una visión reciente de la entidad. No se hizo la debida diligencia de, por ejemplo, llamar, buscar comentario de las personas cuyos nombres se mencionan en esa columna de opinión, y si se hubiera hecho ese ejercicio periodístico de investigación, que no se hace en esta columna de opinión, pues lo que habrían encontrado es que nadie está incurriendo, o sea, nadie está, primero, se mencionan algunas personas, ninguna de las cuales actuó en contra de la normatividad que regula los conflictos de interés, pero más aún las personas involucradas terminaron, que tuvieron injerencia sobre estas decisiones, terminaron fallando, tomando acciones que iban muy en contra de los intereses de quienes en algún momento pudieron tener una vinculación con la firma de abogados que se menciona. Y pues bueno, más allá de eso, sí, la DIAN es una entidad supremamente técnica en la cual hay gente que ha trabajado en distintos bufetes de abogados, en distintos tanques de pensamiento, y la trayectoria laboral de por sí no va a descalificar a un funcionario técnico que además se cuida mucho de incurrir, como lo han hecho de los que están mencionados y que siguen en la entidad, que lo han hecho para cuidarse de todo conflicto de interés. Doctor Reyes, el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, hablando de unos impuestos a los alimentos ultraprocesados, a los que tienen altos niveles de azúcar, de sodio, de grasas saturadas, ha dicho que el propósito es sobre todo un propósito de salud, no es un propósito de recaudo. Y pues eso, digamos, tiene todo el sentido, pero pues no nos podemos tampoco engañar en el sentido de que para muchos colombianos esa dieta, que puede ser perjudicial y todo, pues es una forma de solucionar el segundo golpe del día y que eso va a terminar afectando a muchos obreros, por ejemplo, a muchas personas que no tienen la posibilidad de alimentarse debidamente porque esto es más barato y pueden lograrlo rápidamente y gastar unos minutos en cumpliendo pues con alguna con alguna alimentación a mediodía. Sí, creo que es una preocupación bien importante. Precisamente para tenerla en cuenta, se hicieron cosas como incluir específicamente en el articulado, ya en la parte que modifica la ley del texto de la reforma tributaria, las excepciones que digamos, para alimentos que en el debate público surgieron con respecto a esta deuda, de manera casi estereotípica, el salchichón que se puede comer un trabajador que por su trabajo físico requiere una cantidad grande de calorías y que es barato, que es asequible, que es sabroso. Se han incluido una serie de productos que caben dentro de esto.
¿Usted recuerda los productos, doctor Reyes? Perdón. Bueno, se ha El hablado almuerzo de... colombo francés, por decir algo, cuando que la Sí, gente se toma una gaseosa colombiana y un pan francés y casi que sí, una sí. comida típica del país. Hablemos del almuerzo colombo francés. Entonces, el salchichón y la butifarra, queda clarísimo del articulado que están exentos. Una conversación que tuvimos en la última reunión con los ponentes fue precisamente sobre el pan, ¿cierto? Cómo tener en cuenta el pan, sobre todo el de fabricación en panaderías, literalmente. En ese mismo almuerzo colombo francés entran las bebidas azucaradas como la colombiana, y fíjese que ahí es donde volvemos otra vez a que poner de acuerdo 50 millones de personas no es fácil, pero la mejor manera que tenemos de hacerlo es a través del debate, utilizando las herramientas democráticas que tenemos, el Congreso, una de las más importantes entre ellas. Porque con las bebidas azucaradas, por ejemplo, inicialmente se planteó que que hubiera un impuesto saludable a las que tenían un contenido de azúcar, pero que se dejaran por fuera las que tienen edulcorantes. Entonces, el almuerzo colombo francés habría tenido el pan, el salchichón, sin impuestos adicionales, y la colombiana, siempre y cuando fuera Light. dietética, entraría, siempre y cuando fuera light. Pero entonces ahí hay que tener en cuenta preocupaciones que tienen que ver con los efectos sobre la salud de los edulcorantes. Y entonces, en este momento, como se están proponiendo las cosas, si entran las bebidas azucaradas, incluyendo las que tienen edulcorantes. ¿Por qué? Porque en el Congreso se han manifestado preocupaciones que hacen eco de estas preocupaciones de salud, que llevan a proponer los impuestos saludables, que dicen, mire, los edulcorantes también potencialmente tienen efectos negativos sobre la salud. Está por verse el resultado de este debate en plenarias, y ahí o sea, y ahorita en el segundo debate en plenarias creo que se terminará de cumplir la visión original del gobierno al poner estos impuestos saludables en el proyecto de ley, y es que es un punto que se había mencionado en campañas. Esperamos que esto no haya llegado por sorpresa. Estaba en el programa de gobierno por el que votaron 11 millones de colombianos, pero entendemos que es algo contencioso y que toca resolverlo en democracia. ¿Cómo se resuelve en democracia? El Ejecutivo hace su parte, lo plantea en el proyecto de ley y lo lanza a debate en el Congreso, y entonces está por debatirse. ¿Qué quiere el gobierno nacional? Pues obviamente el gobierno nacional está planteando lo que se prometió en campaña que se iba a plantear. El gobierno nacional no está presidido por un rey que elegimos cada 4 años. El Ejecutivo tiene un contrapeso, que es el legislativo, y por eso este debate se terminará de zanjar en plenarias. Sí, y no le anticipo, sin tener bola de cristal, que van a empezar a salir notas aparentemente científicas diciendo que tiene mucho más daño para la salud humana el ajiaco, que contiene tales cosas, y que en cambio las gaseosas son muy sanas y todo, porque ya todo eso lo hemos vivido en el pasado, ¿no? Precisamente porque alrededor de estas industrias existen no solo bancadas parlamentarias, sino también medios de comunicación, factores de poder que presionan para que esto nunca esté grabado, o pues por lo menos haciendo el mayor esfuerzo para que no estén cubiertas por impuestos. Sí, sí, saldrá la bancada nihilista que diga que uno de algo se tiene que morir, eh, pero creo que sí lo importante, lo importante acá, se está riendo aquí alguien enfrente de mí. Sí, lo importante es que o sea, yo sí siento, Daniel, que los colombianos, incluso muchos de quienes llevamos años, a veces décadas, pensando que hay cosas inherentemente fallidas en nuestro sistema político, tenemos que hacer un alto y pensar muy bien en nuestro sistema democrático. Creo que tenemos una narrativa en la cual
mire, la política es de lo más sucio que hay, los políticos son corruptos y donde usted más políticos encuentra es en el Congreso. Ergo, mejor dicho, usted tiene que buscar bloquear el Congreso prácticamente. ¿Y cómo lo hace? Pongamos a los buenos, a los puros, en una posición de poder para que luchen contra contra toda esa suciedad. Y me parece que esto es muy preocupantemente antidemocrático. Una cosa es reconocer la realidad de que hay muchos políticos que tienen que irse del escenario. Es muy distinto reconocer eso de concluir, como también muchos lo hemos hecho erróneamente, que es que la política y los acuerdos difíciles a los que se llega a través de estos pesos y contrapesos de nuestro sistema democrático, que eso es inherentemente malo. Sí, o sea, le digo la verdad, ¿cuál es la reforma tributaria que yo personalmente, como alguien que apoyó este proyecto político votando por él y que pues estuvo muy de cerca en la redacción de este proyecto de ley? ¿Cuál es la reforma tributaria que yo quiero? Pues esa que planteamos el 8 de agosto. ¿Cuál va a quedar? ¿Esa? No. ¿Cuál va a quedar? La que nosotros desde el Ejecutivo logramos en debate, discusión, conversación con distintos sectores del Congreso, llevar a cabo, que pensamos que es lo que conserva el espíritu de la reforma tributaria original, pero pues ahí, o sea, creo que no hay ningún problema en reconocer que en una democracia va a haber estas negociaciones, y eso no solo es una vaina, una cosa inevitable, bueno, figuró, sino que en medio de todo está bien que tengamos este proceso democrático, y creo que además podemos desde el Ejecutivo decirles a los colombianos con toda tranquilidad: miren, les entregamos una reforma tributaria progresiva. Sí, doctor Reyes, hay una cosa, así como tenemos prejuicios sobre el Congreso y todo, también tenemos, digamos, visiones sobre el papel social que cumplen algunos empresarios y algunos comerciantes, sobre todo pequeños empresarios y comerciantes. Unos de esos son los tenderos o las panaderías de barrio. Gracias, o sea, las tiendas de barrio en Colombia quizás no se han acabado porque tienen la posibilidad de interpretar las necesidades de la gente, porque son capaces de venderle a la señora necesitada una cucharita de café para preparar el café de ese día y además anotárselo en el cuaderno. O sea, es el ultramenudeo y además el crédito en su más primitiva expresión, pero gracias a eso sobrevive la tienda, desde luego, pero también sobrevive la gente. ¿Para ellos hay algún tipo de exención? Claro que sí, y de hecho con tenderos y con representantes de tenderos hemos tenido conversaciones largas y tendidas aquí en la DIAN, esperando entender mejor, porque lo primero es escuchar, entender mejor cuáles son los alivios que les podemos dar a ellos. Fíjese que una de las principales cosas, y esta fue una gran sorpresa que yo me llevé en las conversaciones que tuvimos tanto antes de la radicación del proyecto de ley como después, que cuando uno habla con empresarios, pues obviamente a todo el mundo, y digo desde el tendero hasta el dueño del grupo empresarial, obviamente todos pues, les parecería bien poder tributar un poquito menos si es factible, pero la gran mayoría de las cosas que ellos solicitan, en mi opinión, es simplificar los procesos por los cuales ellos tienen que pasar para cumplir con este deber que es aportar al sostenimiento del Estado. Y entonces para los pequeños empresarios y concretamente, específicamente para los tenderos, hemos buscado dar varias de estas medidas. Una muy importante en el régimen simple de tributación, algo que no se podía hacer, pero que ahora con la reforma tributaria se va a poder hacer, es que la seguridad social del tendero va a ser descontable de este impuesto del régimen simple. Sí, hoy en día el régimen simple dice: usted es dueño de una tienda, usted tiene unos empleados, no sé, contrata a alguien para que haga los domicilios, para que atienda esto, lo otro, el cajero. Usted puede descontar la seguridad social de ellos de lo que usted contribuye como parte del impuesto de régimen simple, pero usted, el dueño de la tienda, no tiene eso, le toca pagar su seguridad social por aparte. Y la realidad de muchos de los tenderos es que
el tendero es el que atiende, es el cajero, es el contador y es el que barra. Teniendo eso en cuenta, vamos a incluir esta posibilidad en la reforma que esto ya quedó en el primer debate, pero es importante resaltarlo. Y también teniendo en cuenta, como nos lo han señalado muchas veces los tenderos, que estos productos, digamos, no saludables son una parte importante de sus ventas, incluyendo las panaderías de barrio y demás. En la última reunión de ponentes, por ejemplo, se acordó que si bien estas tiendas ya tenían una exención importante de 3.500 VTs, cada VT es más o menos 40.000 pesos, para asegurarnos de que estuviéramos abarcando a todos los tenderos, subimos eso de 3.500 VTs al año a 10.000, ¿sí? Porque realmente el propósito de esta reforma no es hacerle la vida más difícil a ese pequeño tendero que cumple ese papel social en la vida de la comunidad, que va más allá de su contribución al PIB. Y esta no será la última medida de facilitación de, de la contribución de ellos. Yo creo que otra cosa que vale la pena resaltar, cuando una persona, con una empresa hace su declaración de renta y está obligada a llevar contabilidad, tiene que enviar lo que se conoce como la información exógena a la DIAN. Y esta información exógena pues, es muy detallada de qué transacciones he hecho yo, con qué proveedores, con qué clientes, y hay unas multas por proveer información incorrecta que no solo a nuestro juicio, sino al de la comunidad contable, eran supremamente altas. Para poner un ejemplo, usted reporta mal el nombre de un proveedor, la cédula de un proveedor en la información que le manda a la DIAN, la multa es del 0,5% de su patrimonio. O sea, imagínese, usted comete 10 errores de esos, ya está, le toca pagar el 5% de su patrimonio, ¿sí? O sea, del local, de lo que tenga en sus cuentas, o sea, es terrible. Esa sanción en particular la bajamos por error a media VT, a 20.000 pesos, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues, uno puede, no sé, cometer varios errores de ortografía cuando está mandando eso. Y otras sanciones parecidas las moderamos bastante porque la intención es que la gente pueda cumplir, pueda mandar la información, obviamente que tenga cuidado, pero no queremos unas sanciones draconianas que terminen quebrando a alguien cuya única falta fue tratar de hacer un negocio y tratar de contarle a la DIAN lo que estaba haciendo. La última pregunta, doctor Reyes, agradeciéndole toda la paciencia que usted ha tenido con nosotros, con las personas que le han hecho preguntas por el foro. ¿Qué pasa con el proyecto de llevar a la cárcel a los evasores? Este proyecto salió adelante, hubo que cumplir con una serie de trámites formales que no fue sencillo, pero lo que pasa entonces en este momento es que si usted omite activos o declara pasivos inexistentes, la declaración de pasivos inexistentes, para aterrizar la cosa, es el delito de Betty la Fea. ¿Sí? Cuando Ecomoda se inventó que le debía un mundo de plata a Terramoda, lo que estaba haciendo era declarar un pasivo inexistente. ¿Sí? Entonces es una estrategia que se utiliza para decir mi patrimonio es mucho menos de lo que en realidad estoy diciendo. Ese delito hoy en día aplica solo para casos de más de 5.000 millones de pesos. Lo estamos bajando a 1.000 millones de pesos, que igual es un monto que la mayor parte de los colombianos jamás van a tener en su bolsillo, mucho menos tratar de ocultar. Estamos bajando a 1.000 millones de pesos y además, hoy en día, si una persona paga los impuestos que adeuda y los intereses y una multa, no hay posibilidad de que se vaya a la cárcel. Y aquí lo que estamos diciendo es que los reincidentes sí se van a enfrentar a penas de privación de libertad, y a partir de la tercera ocasión, ya los atenuantes de estas penas van a dejar de existir. Y la idea aquí no es mandar gente a la cárcel por errores de redondeo, ni llenar las cárceles de evasores, sino que evadir sea algo que tenga unas consecuencias tan graves
que la gente no se le mida a hacerlo. Y algo parecido estamos haciendo con el delito de defraudación, que no es plata que usted le oculte al Estado, sino impuestos que usted le deja de pagar. Estamos bajando eso de un monto de 250 millones a 100 millones de pesos. Pues muchísimas gracias al doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, por esta conversación que va a ser muy útil para la gente que nos sigue. Esperamos mirar qué pasa finalmente en la aprobación de la reforma tributaria y que usted gentilmente nos vuelva a atender para mirar en qué queda todo esto. Gracias, doctor Reyes. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran gusto y claro que sí, siempre atento de transmitirle al país toda la claridad que se necesite con respecto a la reforma. Volveremos mañana con otro reporte, coronel.